Buenas, hoy vamos a continuar en el proceso de aprendizaje de cómo se lleva a cabo la presentación de antígenos a un linfocito T para que pueda ocurrir la respuesta inmune adaptativa. En el video anterior llegamos al concepto de la restricción por el MHC, en donde yo les comentaba que un linfocito T va a reconocer a un antígeno siempre y cuando se le sea presentado en el contexto de una molécula del MHC para el cual él haya sido educado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la base molecular de la restricción por el MHC? Esta base molecular se basa en que el linfocito T o el receptor, el TCR, reconoce ya sea péptidos o residuos polimórficos en la molécula de MHC y además en el antígeno. Por eso es tan importante que este MHC sea realmente reconocido por el TCR. Entonces ahora vamos a ver aspectos moleculares y estructurales de las moléculas de MHC. El MHC es un conjunto de genes que codifica para moléculas o proteínas de membrana. Estas moléculas de MHC, o también llamado complejo mayor de histocompatibilidad, en el hombre se llama HLA, por Human Leukocyte Antigens. La molécula del MHC 1 y 2 tienen estructuras similares, pero son diferentes en su composición. Y acuérdense que estas moléculas se expresan de forma codominante en un individuo. Si vamos al detalle, vemos que las moléculas de MHC de clase 1, como yo les decía, son estructuralmente similares, pero si vamos a lo fino, son diferentes. En este sentido, vemos que la molécula de MHC de clase 1 está conformado por una cadena alfa, que va a tener 3 dominios, alfa 1, alfa 2 y alfa 3, y una cadena de beta 2 microglobulina. Además, la cadena alfa va a tener una región que se llama transmembrana y una cola citoplasmática. La molécula de MHC de clase 2, sin embargo, tiene una cadena alfa que tiene 2 dominios, alfa 1 y alfa 2, y una cadena beta con 2 dominios, beta 1 y beta 2. De la misma manera que el MHC de clase 1, en la molécula de clase 2 también existen dominios que son transmembranarios y dominios con una cola citoplasmática. Entonces, como ven ustedes aquí, esto es como un acercamiento más estructural. Ven que la molécula de MHC de clase 1 y la molécula de MHC de clase 2 tienen en su conformación como una hendidura, llamada hendidura o bolsillo, en donde se va a venir a depositar el péptido. Lo mismo lo hace o lo conforma la molécula de MHC de clase 2, también con una hendidura, formada esta vez por alfa 1 y beta 1, en donde el péptido va a venir a insertarse aquí. Las moléculas de MHC de clase 2 también tienen, como las moléculas de MHC de clase 1, unidas sus dominios por cadenas de disulfuro en ambos casos. El MHC tiene lo que se llama, y esto es un concepto muy importante, lo que se llama un polimorfismo génico. ¿Qué quiere decir que hay un polimorfismo génico? Que hay formas alternativas o variantes de un gen. Una forma alternativa o variante de un gen se llama alelo. Un alelo es diferente a otro y eso puede deberse a que hay un cambio, por ejemplo, en una base nitrogenada, cambiamos una por otra, o simplemente hay un cambio en una pequeña secuencia de aminoácidos. ¿Cuáles son los genes polimórficos? Bueno, los genes polimórficos que a ustedes les va a costar menos reconocer en este momento son, por ejemplo, los grupos sanguíneos, el color de los ojos. Esos son genes polimórficos. Cada uno hereda y cada uno tiene una expresión diferente. El polimorfismo en los genes del CMH se localiza aquí en la molécula de MHC de clase 1 y aquí en la molécula de MHC de clase 2. Justamente, ¿en qué región? En la región donde se van a depositar los péptidos. Entonces, hay un concepto muy importante que ustedes tienen que guardar, que el polimorfismo se encuentra deliberadamente ubicado en los lugares de la molécula de MHC donde el TCR va a venir a reconocer su péptido.
Y a su vez, las diferentes moléculas de MHC, con sus variantes, van a cargar una familia de péptidos específicas. ¿Ah? El polimorfismo del CMH garantiza que todos los péptidos microbianos sean reconocidos al menos por algunos individuos de la población. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto hace que disminuya la posibilidad de que un solo microbio eluda el sistema inmune de todos los individuos del mundo, por ejemplo, mutando sus proteínas antigénicas. El polimorfismo entonces es un mecanismo de seguridad que tiene el sistema inmune para poder responder a todos los agentes patógenos posibles. Vamos a ir un poco más a mirar estructuralmente el lugar donde se inserta el péptido. Lo único que quería recordarle es que hay regiones que son no polimórficas en las moléculas tanto de MHC de clase 1 como de MHC de clase 2, que son iguales. Estas regiones no varían, son iguales en todas las moléculas de MHC o clase 1 o clase 2 del individuo, ¿no? Estas sí son polimórficas. Como les decía, esto es como si esta figura es como si miráramos esto, pero mirado de arriba. Entonces, si miramos de arriba, vemos que en la molécula de MHC de clase 1, el sillón o bolsillo, donde se ubica el péptido, tiene un piso plano de hojas beta y paredes de alfa hélice, y en el caso de la molécula de clase 1, los puentes de disulfuro que cierran el bolsillo se encuentran, son puentes de hidrógenos que se encuentran cerrando aquí. Entonces, por eso la molécula de MHC de clase 1 carga péptidos solamente entre 8 a 10 aminoácidos. En el caso de la molécula de MHC de clase 2, también comparte una similitud estructural en cuanto a que el piso está formado por hojas planas beta y las paredes de alfa hélice, pero la diferencia es que el bolsillo no está cerrado, no tiene esos puentes de disulfuro, entonces las moléculas de MHC de clase 2 pueden cargar péptidos más grandes que pueden ir hasta 30 aminoácidos. Entonces, ¿cuáles son las características de esta interacción antígeno-MHC o interacción péptido-MHC, como le vamos a llamar de ahora en adelante? La primera característica es que el MHC, esta interacción, tiene una especificidad amplia, pero carga de un péptido a la vez. En su vida el MHC puede cargar varios péptidos posibles, pero solo uno a la vez. Ahora, ¿un MHC puede cargar cualquier péptido? En realidad no. Los péptidos que se unen a una molécula de MHC pueden ser muchos, pero entre ellos comparten características estructurales. ¿Qué quiere decir esto? Si miramos este ejemplo, ustedes aquí tienen 3 péptidos, que son 3 péptidos diferentes, pero ahora vamos a ver que tienen entre ellos similitudes. Por ejemplo, la similitud es que en esta ubicación haya aminoácidos aromáticos o que en esta ubicación haya aminoácidos con carga positiva. Para el MHC, estos péptidos tienen una estructura similar, ¿tá? Entonces, otra característica de esta interacción péptido-MHC es que es saturable, pero que tiene una disociación lenta. O sea, ¿por qué es necesario que el MHC retenga tiempo suficiente al péptido? Es necesario porque eso asegura que el linfocito T correspondiente lo va a encontrar. O sea, que hay un mínimo de 2 horas que el MHC debería contener ese péptido para que el linfocito T correspondiente lo pueda encontrar. Un concepto muy importante en este tipo de interacción es que aquí el MHC no discrimina lo propio de lo no propio. Al MHC lo único que le importa son los péptidos químicos y las características estructurales. ¿Es por eso que hay autoinmunidad? No.
En todo caso, ¿quién es el responsable de reconocer lo propio y lo no propio? Es el TCR, el único que discrimina entre lo propio y lo no propio. Y otro concepto muy importante es que un haplotipo se une a un repertorio dado de péptidos antigénicos. ¿Qué quiere decir esto? Un haplotipo es el grupo o combinación de alelos presentes en el MHC de cada individuo. Entonces, cada uno de nosotros tiene un grupo o combinación que nos hace expresar una familia de MHC que se llama haplotipo. Y esto es la base de la asociación en ciertas enfermedades con ciertas moléculas del MHC. Eso explica por qué hay patrones de respuestas diferentes entre los individuos a las diferentes infecciones. ¿Ah? Eso es un concepto que en algún momento se manejó a la enfermedad infecciosa como enfermedad genética, pero en realidad es una forma de responder a la infección por un patógeno que todos tenemos de manera diferente. Esto nos hace llegar a hacer un poco un resumen del MHC con características muy importantes como lo es que el MHC une péptidos de patógenos y propios, es poligénico, es polimórfico y este polimorfismo hace que exista un haplotipo individual y el conjunto de haplotipos individuales de cada persona haya que exista un rango de especificidades. Cada uno de nosotros tiene una forma de responder a un mismo patógeno. Por otro lado, y para ir terminando, hay un aspecto estructural que es importante, que es comentarles que el CD4 y el CD8 de los linfocitos T se van a unir a regiones no polimórficas del MHC, que son, estas de aquí. Entonces, esto es una pregunta que un poco se contesta con el seminario de presentación de antígenos, que dice o pregunta cómo se imaginan que estos procesos biológicos pueden ser utilizados como herramientas desde un punto de vista biotecnológico. Para el próximo video vamos a hablar sobre cómo el péptido llega a poder presentarse en moléculas de MHC de clase 2.